Muy buen día, queridos hermanos, qué gusto saludarlos en esta semana que finaliza, esperando que haya transcurrido de la mejor manera. Yo con alegría y entusiasmo de poderme dirigir a ustedes, pero también de poder dejar aspectos que nos generen aprendizaje, enseñanza, que es lo que a mí me pudo dejar una convivencia en la que estuve el fin de semana anterior. Quería transmitirlo a través de esta semana, pero bueno, no se facilitó. Ahora lo hago, es importante que podamos aprender cada día más para ponerlo en práctica en nuestra vida. Allí, en esta convivencia que les decía, el padre que nos acompañaba hablaba claramente obviamente del rol de nosotros como padres, de qué es lo que hablamos a nuestros hijos y cómo nos dirigimos a ellos, y cómo también nosotros como padres generamos en ellos resentimientos, generamos envidia, generamos críticas sin darnos cuenta. Pero primer aspecto importante, me pareció muy trascendente el asunto de que nosotros decimos somos cristianos, pero la vida del cristiano tiene que ser el seguimiento de Cristo. Es importante que tomemos en cuenta de este modo, porque los cristianos debemos vivir para seguir a Cristo, trabajando cada día a través del cumplimiento de los mandamientos. Muchas personas dicen: el católico es aburrido, o los católicos esto y lo otro, la religión no me gusta porque imponen muchas cosas, pero los mandamientos no son una imposición. Los mandamientos, la palabra del Señor, es algo valiosísimo que el Señor nos ha dejado con la finalidad de que nosotros podamos vivir bajo una dirección, bajo el acompañamiento del Padre, bajo el discernimiento que nos brinda el Espíritu Santo, y que podamos ser felices, porque eso es lo que realmente nos conduce al Señor, y es lo que nos conduce a la felicidad, que la estamos buscando por todo lado y no logramos encontrarla. Eso es la búsqueda del ser humano, es la felicidad, y hay muchas anécdotas, muchas lecturas, muchos artículos sobre esto, y muchos coinciden. La felicidad no está fuera, la felicidad está dentro nuestro, pero esa felicidad es el Señor, y entonces la vida del cristiano va a ser el seguimiento de Cristo, a través de los mandamientos, a través de la educación de nuestros hijos en la fe, a través de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, pero bajo la palabra del Señor, porque es un direccionamiento, no son imposiciones, no son cuestiones inventadas, sino es la palabra del Señor que nos deja esta enseñanza y que nos deja incluso direccionamiento en todas las áreas de nuestra vida, en la amistad, en el trabajo, en la crianza de nuestros hijos, en nuestra vida en general, en la vida de seres humanos individuales también. Entonces, a tomarlo en cuenta. Ahora voy por esta parte en la que debemos hacernos nosotros muchas preguntas con respecto a nuestros hijos. ¿En qué medida hablamos de la vida, del respeto a la misma? ¿De qué manera nosotros hablamos? Hablamos con ellos del respeto a su cuerpo, pero no solamente de la higiene, que es importante, sino más bien del respeto a ellos a través del cuidado de sus pensamientos, a través de lo que sale de su boca, a través de lo que hace con gestos, con palabras, acciones. Educamos a nuestros hijos y los direccionamos de este modo. Eso es importante, porque no se trata solamente, con esto vamos a ver que no se trata solamente de darles alimentación, vestido y la salud, sino mucho más allá. Y la educación en la fe, en el amor del Señor, implica que nosotros tenemos que hablarles de muchos aspectos de la vida. ¿De qué forma también hablamos del respeto a la vida del otro, a la vida de sí mismo y a la vida del otro? Porque muchos jóvenes, niños, niñas y adolescentes están faltando mucho el respeto con palabras, con gestos obscenos, irrumpiendo el espacio, la intimidad, la privacidad del ser humano a través de memes, a través de burlas, de críticas, de enredos. Eso es importante también tomar en cuenta, respetando la dignidad y el honor de los demás. Otro aspecto también: ¿en qué medida les hablamos del Señor? Les hablamos de que es un Padre amoroso, misericordioso, que también es de justicia, pero que siempre nos va a acompañar, que cuando no estemos nosotros como padres es el Señor quien nos va a direccionar, y que es la mirada al cielo, la mirada hacia arriba, que los va a motivar para que sepan que están acompañados siempre y que no están huérfanos, que no van a estar solos, que Mamita María, que el Señor de los señores está siempre acompañándolos. Hablamos de pronto del respeto a la Santa Eucaristía, el respeto
y la visita al Santísimo, de la confesión, de la comunión. Hablamos de los mandamientos, de la importancia, obviamente, sin ser intensos, pero hacerlo de la mejor manera, sin ponernos nosotros también en el plano de perfectos, de que todo lo hacemos bien, ni de ponernos intensos, sino de hacerlo de una manera equilibrada. Otra cosa, también hablamos a ellos de nuestros errores, hablamos a ellos o nos mostramos siempre perfectos, o queremos, si ellos cometen errores, nosotros satanizamos todo. Recuerden que a través de estas situaciones solo proyectamos nuestros miedos, inseguridades, nuestros temores, y a mí me ha pasado mucho. Queridos hermanos, de pronto alguno de ustedes se identifique, pero cuando un hijo se equivoca, para nosotros no es un dolor, incluso muchas veces no es solamente un dolor de madre, sino es un dolor en cuanto al ego. Es como que me duele el ego, el orgullo. Mi hija, mi hijo hizo esto y ahora voy a quedar mal, o de pronto, ¿por qué lo hace si yo hago esto y lo otro? Y yo que me he sacrificado. O sea, a todos nos puede suceder, pero debemos irnos sacando ideas, porque ellos también tienen que vivir su vida con nuestra dirección, no en libertinaje, pero vivir la vida, experimentar y equivocarse, y saber que si se equivocan, estamos nosotros los papás para poderlos direccionar, amar, pero también corregir. Otro aspecto importante, les hablamos a ellos acerca de Dios, como les decía, en la casa. Al momento de levantarse, de acostarse, ponemos ejemplos, pero no nos volvemos delirantes, ni tampoco exagerados en hablarles del Señor, o todo es pecado, todo esto, sino más bien direccionándolos. Yo había notado, para que no se me pase por alto. También como padres es importante que nosotros tomemos en cuenta que no solo se trata de hablarles, sino ser testimonio, porque lo que decía el Padre tiene mucha razón. La palabra de Dios convence, la palabra del ser humano puede persuadir a la gente, pero lo que les va a arrastrar a ellos es el ejemplo, siempre el ejemplo. Entonces nosotros como papás debemos ser testimonio, con acciones que sean coherentes. No hacemos una cosa y decimos otra, o viceversa. Tiene que haber una coherencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos. También, lo que les decía, contemos a nuestros hijos nuestras falencias, no nos mostremos perfectos, sino también que sepan que somos seres humanos, que tenemos malos momentos, que de pronto estamos irritados, que de pronto estamos tristes, pero que también somos la fortaleza para ellos, porque nosotros somos su factor protector, nosotros somos su dirección. Y como decía el Padre, nosotros somos sus angelitos aquí en la tierra, quienes los vamos a direccionar y a cuidar. Advirtamos a nuestros hijos también, y hablamos de eso y advertimos de los peligros, no solo los peligros por un abuso sexual, por un secuestro, por un robo, no. Advertimos de los peligros en cuanto a la música que escuchan, esta música tan sexualizada que hay hoy en día. Advertimos de todo eso, cómo daña la mente del ser humano, porque el reggaetón y estas músicas que hay hoy en día solo hablan de sexo, de posiciones sexuales, hablan de las partes del cuerpo de la mujer como si fuera algo natural, algo normal, y eso sexualiza a las personas, las hipersexualiza, quiera que no. O estamos nosotros también direccionando a nuestros hijos a escuchar eso cuando en las reuniones sociales bailamos el perreo hasta abajo, nosotros mismos como papás y ellos observando todo, los padres bebiendo y los chicos observando todo. Eso debemos analizar, de qué peligros les advertimos, de los extremos, de machismos, de feminismos, de eutanasia, de aborto. Les hablamos de todas estas situaciones en la vida. Es importante mantener diálogo con respecto a esto también. Otro aspecto importante es de que en base a la música, en base a lo que ven, en base a lo que observan incluso en la pornografía, existe la cuestión de un desorden sexual. Hoy en día los jóvenes, ya ni siquiera en la adolescencia, sino en la pubertad, ya están desde 8º año, muchos desde 7º o 6º de básica ya están hipersexualizados, ya tienen desórdenes sexuales, están en masturbación. Muchos, y lo que decía el Padre, hay espíritus de impureza en ellos, hay cuestiones de depresión, hay ansiedad y en niños muy pequeños. Entonces todo esto, o sea, todo tiene que ver, no es una exageración la música, no es una exageración la ropa que usan por escuchar o ver programas americanos o de otros países, solo imitando modas. No es una exageración, es la cuestión y la falta de identidad del ser humano. También la cuestión del machismo, del feminismo,
Todas estas cuestiones tienen que ver, pero conducen muchas veces a la infidelidad, a un maltrato, a violencia, la falta de comunicación en los hogares. Y les hablamos a nuestros hijos también de estos peligros, les formamos desde ahora para que cuando ellos, si es la voluntad del Señor y sea su vocación, sea de tener un matrimonio, que esa sea su vocación. Les hablamos de cosas importantes para que ellos no vayan heridos, lastimados, para que llenen sus corazones del amor del Señor y no busquen llenarlo con vacíos, con placeres a través de la infidelidad, del alcohol, de las drogas, o no vayan a direccionarse a la violencia y no puedan controlar impulsos. De la pureza, de la castidad, les hablamos de esto, de que deben cuidar sus cuerpos porque es el templo del Espíritu Santo. La teología del cuerpo habla muy claro de lo que representa nuestro cuerpo y nuestro cuerpo hace visible lo invisible. Eso a mí me ha dejado marcado porque tengo 38 años y en mis 38 años no lo había entendido de ese modo. Sabía que mi cuerpo era el templo del Espíritu Santo, obviamente, aún así lo he lastimado con pensamientos, con dietas, con un montón de cosas que no son valiosas y significativas y que no me nutren, pero no sabía que mi cuerpo hace visible lo invisible, es decir, que en nosotros está reflejado el Señor, pero así, literalmente, si no cuidas tu cuerpo, estás lastimando al Señor. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Hablamos de que nadie debe tocar el cuerpo de nuestros hijos, les explicamos, les decimos que nadie, porque este es tu espacio, tu intimidad, nadie debe acercarse a ti, si tú no lo permites, nadie. Pero lo enseñamos con el ejemplo, o nuestros hijos están viendo en casa que mamá se deja tocar de cualquier persona, o que mamá tiene intimidad sin importar que estén los hijos en la casa. Tantas situaciones y tantos estudiantes que tengo yo que indican, es que mi mamá estaba en el parque besándose con su enamorada, con su enamorado, es que mi mamá llevó a la casa a su enamorado y se quedaron a dormir toda la noche y yo me tuve que preparar la comida y hacerles a mis hermanos pequeños. Ese es un ejemplo suave que comento, hay cosas mucho peores. Pero ¿será que estamos dando nosotros ejemplo y siendo testimonio como padres o solo hablamos de la boca para afuera? También es importante que nosotros caminemos con nuestros hijos, caminemos con ellos para que podamos direccionarlos, no dejarlos a la deriva, porque sí, necesitan independencia, libertad, pero que nosotros les acompañemos y les direccionemos, para que los lobos vestidos de ovejas no se aprovechen de nuestros hijos. Somos los seres humanos imitadores y repetidores de lo que vemos. Está en nosotros en que realmente nuestros hijos, por soledad o por tristeza o por sentirse abandonados, sentirse de pronto rechazados o humillados por sus propios padres, busquen afuera lo que no tienen en sus hogares. Queridos padres de familia, es para mí un gusto poderles compartir esta información, porque yo también, como les digo, siempre aprendo mucho y le pido al Señor que me permita ponerlo en práctica siempre, porque podré ser muy psicóloga y todo, pero el ego del ser humano es grande y eso sobrepasa la profesión que tengas, la ocupación que tengas, cuánto estés en la iglesia, en la Eucaristía todos los días, si no nos dejamos tocar por el Señor y nos reconocemos. Pero abrir el corazón a Él para que sea Él quien nos direccione, para que nos brinde el entendimiento y la sabiduría para hacerlo mejor. Les deseo un bendecido fin de semana y espero que sea de utilidad esta información para ustedes. Si consideran que le va a ser de utilidad a alguien, compártanlo con mucho amor y con mucho respeto también. Un abrazo a todos.